Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos mi gente, espero que estén de maravilla. Hoy vamos a ver cómo organizar una fiesta infantil de la mejor manera para que no tenga tampoco que gastar demasiado dinero, un dineral o como se diga. No sé qué tiempo me puede durar haciendo este video, pero si veo que dura bastante tiempo voy a hacer la segunda parte, ¿ok? Así que comencemos. Así que lo primero de todo y lo más esencial para poder organizar una fiesta infantil desde cero es cuál es el tema, de qué tratará, qué tú quieres en la actividad. Así que antes de todo eso, primero organiza tu tema. Digamos, ¿cómo lo vas a hacer? Preguntándole al niño qué le gusta, o si el niño, digamos, no puede hablar o es muy pequeño aún, pues tú mismo mira lo que le gusta. Si le gusta, si es hembra, digamos, si le gusta ver a Peppa, si es varón, le gusta ver a Spider-Man. Todo lo que le gusta, tú lo ves. Y de ahí tú sacarás un tema de qué tratará la fiesta, de Peppa Pig o Spider-Man. Número 2. ¿Dónde estará ubicada la fiesta? ¿Estará ubicada en la casa, en un club? Esto ya dependerá de ti. ¿Dónde tú en realidad deseas celebrar ese evento? Si es en tu casa, pues ten cuidado invitando a muchas personas, ya que recuerda que si hay muchas personas, será muy pero muy difícil hacerlo ahí. Así que si vas a invitar a muchas personas, pues ten en cuenta un salón de evento, algún parque, un lado donde puedas desenvolverte y que por supuesto puedan celebrarlo a lo grande, ya que hay bastante personas. Pero también lo puedes celebrar en tu casa. ¿Cómo? Pues invitando a todos tus familiares, a algunos amiguitos de los niños, no a todos, algunos. Y así sucesivamente estarán pasándola genial. Recuerda, si lo harás en tu casa, no invites a tantas personas, dependiendo por supuesto también el lugar. Y hablando de los invitados, esto nos lleva al número 3, que son los invitados. Como dije anteriormente, depende mucho, pero mucho del lugar donde se vaya a realizar la actividad, ya que no puedes invitar a bastante personas a un lugar muy pequeño, pero tampoco puedes invitar, digamos, muy pocas personas a un lugar muy grande. Así que simplemente trata de mantener un equilibrio entre los invitados y el lugar donde los estarás celebrando. La decoración de la fiesta. Este es uno de los pasos más importantes, ya que es el momento donde ustedes agarran y comienzan a tirarse fotos, donde cuando los invitados llegan dicen, wow, qué increíble. Así que si no sabes decorar, puedes también llamar a una compañía que ellos mismos pueden actuar y resolverte eso en 2 minutos. Puedes también llamar a un decorador o tú mismo lo puedes hacer. ¿Cómo? Pues con tutoriales como este que estás viendo aquí. Puedes entrar a YouTube y buscar cómo decorar una fiesta. Los tipos de mesas. ¿Dónde estarán ubicados los dulces? ¿Dónde estará ubicado el pastel? ¿Dónde estarán ubicados los pastelillos? Tiene que tener una mesa para cada uno de estos. Si es en tu casa, ya sabes que no lo necesitas o puedes utilizar la mesa ya de tu propio hogar. Pero si es al aire libre, es obligatoriamente innecesario. Así que es bastante fácil de hacer. Por cierto, si no sabes hacer una mesa, pues tranquilo, déjamelo saber en los comentarios y yo te lo enseño a ti. Es muy sencillo, así que cualquier cosa, o como te dije anteriormente, si deseas contratar a una compañía que te resuelva todo eso, es también muy fácil. Todo depende del presupuesto que tú tengas. Los servicios que tú necesitas en tu fiesta. Necesitas payasos, animadores, también fotógrafos, trajes. Todo depende de lo que tú necesitas. Recuerda que es acompañado a tu presupuesto. Si no tienes para contratar nada de eso y lo quieres hacer tú por tu cuenta, pues tranquilo, lo puedes hacer. Es muy, pero muy sencillo. Por cierto, tengo unos cuantos cursos de cómo aprender a animar, de cómo hacer una animación infantil. Te lo estaré dejando por aquí arribita para que vayas y le eches un vistazo ahí. Los mobiliarios. Es muy parecido a los servicios que te dije anteriormente. Lo único que en esto estarán incluidos son las sillas, estarán incluidos las mesas, estarán incluidos también los inflables, en fin, lo que tú necesites para tu fiesta. El pastel y los pastelillos. Esto no puede faltarle en ninguna fiesta. El pastel, ya que si no hay pastel, no hay fiesta. Sí. Trata de elegir el tipo de pastel que tú quieras, tanto pues el de percha, esos gigantes, como de esos que son acostados, o no sé en realidad mucho cómo se le llama, pero en fin, tú trata de elegir uno de esos pasteles. También ten en cuenta la libra y que vaya acorde a tu presupuesto. Si sabes que no puedes comprar uno de esos gigantes porque después no vas a tener para alquilar las sillas, sabes que no lo vas a hacer, entonces damos para atrás. Compras uno de los un poquito más pequeños y puedes alquilar también las sillas o comprar las sillas, como te parezca. Les diré algo muy pero muy importante de todo esto al final del video. Así que atentos porque va esto en serio. Y los pastelillos, como siempre, van al lado del bizcocho.
Por cierto, el diseño del bizcocho dependerá de lo que haga la fiesta, como le dije. Digamos, si lo haces de Peppa Pig para tu niña, pues vas a agarrar y vas a decorar el bizcocho de Peppa Pig. Lo mismo con Spider-Man. Si lo harás de Spider-Man, decora el bizcocho de Spider-Man. Créeme que se verá grandioso. Algo todavía más importante son las invitaciones. Sí, las invitaciones son algo esenciales al momento de hacer una fiesta infantil. Trata de hacerlo por lo menos un mes antes. Trata de darle todas las invitaciones a todas esas personas para que estén ahí en el momento o el día de tu fiesta. Y ha llegado ahora lo más importante de todo. Es la comida. ¿Y qué estará ahí? ¿Cuál es la comida? Pues normal, es lo que siempre traen. Hay unas cositas que son como picaderas. Hot dog, palomitas, algodón dulce, es lo que mayormente se da en las fiestas infantiles, que por cierto lo puedes contratar en los servicios que te brindan. Es muy sencillo y sé que este paso le gusta a muchas personas, incluso a mí. Los disfraces. Puedes mandarle a hacer un disfraz, digamos, de Spider-Man al niño. Mi gente, se me olvidó decirle que también pueden utilizar t-shirts, que también le quedará bastante bien. Y algo que le fascina a todos los niños son los dulces. Incluso a mí de vez en cuando yo agarro y me como unos dulces. Es algo increíble y eso no puede faltar en cada fiesta. Así que tienes que por lo menos armar, como yo he visto en algunas fiestas, donde agarran y tienen una mesa ahí con la comida, con algunos postres. Y tienen una olla. Una olla, para los que no saben, es como un plato, pero más grande. Así que ellos agarran y comienzan a echar muchos dulces ahí para que todos los niños que estén ahí puedan tomar. La piñata. La piñata es algo de lo más importante y que no puede faltar en ninguna de las fiestas. Me encanta cuando voy a las actividades y veo a todos los niños ahí, cuando rompen esa piñata, toditos a tomar dulce y tomar dulce, aunque otros también vienen a... Lo importante es que tomen sus dulces. La piñata no puede faltar en ninguna de las fiestas. La fecha. La fecha es el paso más importante, ya que si lo hacemos, digamos, un día de trabajo, digamos, un día donde todos los niños tienen que ir a la escuela, será muy difícil poder realizar esa actividad, ya que muchas personas no van a poder ir. Al contrario, ahora, cuando vas, digamos que lo haces en un día libre, un día donde no hay trabajo, un día donde es día de fiesta, ahí habrá más posibilidad de que todos vayan a tu actividad. Así que esto es lo más importante. Trata de hacerlo por lo menos, por cierto, hacerlo 2 meses antes. Arma la fecha 2 meses antes para que esté 100% seguro de que las personas también puedan ir a tu actividad. Así que esto ha sido todo. Hasta una próxima entrega. Recuerda que si quieres ser saludado, déjame saber en los comentarios. Sí, bye.